Hola a todos, soy Eileen Cortés y en el video de hoy me encuentro con Jonathan Quintero, Aaron Hernández, Adriana Angulo, Melanie Sarmiento. Diana Polo. En el video de hoy viajaremos al corazón de Europa del Este para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para poder entender la complejidad de este conflicto debemos remontarnos a los primeros pasos de ambas naciones. En lo que fue el siglo IX, lo que hoy conocemos como Ucrania, era la cuna de la civilización eslava oriental y Kiev era la capital de Ucrania, que fue su centro cultural y religioso. Durante la era de la Rus de Kiev, Ucrania y Rusia compartían una historia en común. Sin embargo, en el siglo VIII, la Rus de Kiev cayó bajo el dominio de los mongoles y esto marcó un punto en la división de ellos. Exactamente, y en ese tiempo lo que fue la Rus de Kiev se fragmentó en pequeños principados y Moscovia emergió como un centro desde el poder ruso. Y lo que fue Ucrania sufrió siglos de influencia extranjera, incluyendo a los polacos y a los lituanos. Llega el siglo XX y la creación de la Unión Soviética. Este siglo trajo importantes cambios en la región. Pero, ¿por qué se crea la Unión Soviética? La Unión Soviética se crea es con el fin de establecer un nuevo orden tanto político como económico, acompañado de ideales del socialismo y del comunismo. Los líderes revolucionarios como Vladimir Lenin lo que buscaban era eliminar la monarquía y el sistema capitalista que existía en Rusia y de esa misma manera reemplazarlos con un gobierno socialista que representara los intereses de los trabajadores, pero también de los campesinos. La creación de esta unión fue parte de ese proceso revolucionario y también ayudó a consolidar el poder de los bolcheviques en Rusia. Aún así, la desintegración de la Unión Soviética se acercaba y en 1991, con esta desintegración, se abre un nuevo capítulo en la historia de Rusia y Ucrania. Ucrania por fin se pudo convertir en un país independiente, pero aún así las tensiones persistieron. Así es, Eileen. La Unión Soviética se llegó a desintegrar por varias razones. Una de ellas fue la presión que cargaba la economía en ese entonces. ¿Por qué? Porque la misma estaba decayendo por falta de innovación y los costos de los vastos complejos militares e industriales. Una de las principales razones es el nacionalismo, ya que se intensificó a medida de que las repúblicas estaban en busca de una autonomía y una independencia, llegando a la caída del telón de acero. Y también la liberación en Europa del Este. Luego de tener un breve resumen de la historia de esta guerra, vamos un poco al desencadenante de la crisis en Ucrania. Como número 1 tenemos las propuestas de Euromaidán en Kiev en el año 2013 y 2014. Comenzaron debido a la negativa del presidente ucraniano, con el fin de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, con demandas de reformas políticas y mayor integración en el occidente. Como segundo, tenemos la caída del gobierno del presidente ucraniano en febrero del 2014. Este dio resultado de las protestas en Euromaidan, que fue considerada por Rusia como un golpe respaldado por Occidente. Como tercer punto, en marzo del 2014, Rusia anexó la península de Crimea en respuesta a la destitución del presidente ucraniano, lo que fue ampliamente condenado por la comunidad internacional. Además de esto, también surgieron movimientos separatistas respaldados por Rusia en dos de sus regiones en el este de Ucrania, desencadenando un conflicto armado en curso. Y por último tenemos la intervención rusa en conflicto, incluyendo el suministro de armas y apoyo a los separatistas en el este de Ucrania. Todos estos detonantes han traído consecuencias catastróficas para la población. Y de esta guerra han surgido varias consecuencias, pero las que más se han visto y se han vivido son el incremento del costo de los combustibles fósiles, que lo son la gasolina y el gas, la crisis humanitaria y las comunicaciones comerciales, tanto marítimas como aéreas. Empezando con el incremento del costo de combustibles fósiles, se ha incrementado y se incrementará aún más el costo del gas para Europa
y a los que Rusia le surte este producto. Por la crisis humanitaria, las consecuencias a largo plazo son económicas y por supuesto son pérdidas humanas, que en este caso es lo peor que existe en una crisis humanitaria. En las comunicaciones comerciales están afectadas las rutas marítimas y las aéreas, ya que estamos viendo la exclusión del espacio aéreo en Europa para los vuelos provenientes de Rusia y de Ucrania, y de muchos países están imitando esta sanción unilateral de la exclusión del espacio aéreo. Actualmente, la guerra entre Rusia y Ucrania se encuentra en un punto de estancamiento, pues Rusia ha logrado avances en el este del país, pero también se ha visto frenado por la resistencia ucraniana. Por otro lado, Ucrania ha recibido un importante apoyo militar del occidente y le ha permitido mantenerse en la lucha. El principal foco de la guerra se encuentra en la región del Donbass, en el este de Ucrania, y Rusia ha logrado controlar la mayor parte de la región, pero aún así se enfrenta a una fuerte resistencia ucraniana en las ciudades de... El conflicto ha causado una gran destrucción en Ucrania, con millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados que han huido del país. Los analistas creen que la guerra podría prolongarse durante varios meses o incluso años. Rusia no está dispuesta a retirarse y Ucrania no está dispuesta a rendirse. En resumen, el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene profundas raíces históricas. Comprender este pasado nos ayuda a poder apreciar la complejidad de la situación actual, ya que estos son pequeños detonantes de esta guerra que hoy en día ha generado diferentes problemáticas, desastres y muchas, pero muchas consecuencias.